Hare Krishna, buenas tardes, reverencias, todas las glorias para Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshava Rama Das, estoy transmitiendo para clases en vivo, ISKCON, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la posibilidad, hoy un poquito antes de tiempo, con el permiso de los organizadores. Bueno, quería especialmente agradecer a Chitrak Prabhu, bueno, y a los organizadores. Vamos a leer del Bhagavad Gita, estamos en el capítulo número 18. Y bueno, vamos a cantar un poquito primero la canción que cantamos siempre antes de comenzar a leer. Jaya Radha Madhava Jaya Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Bihari Vijana Balaba Jaya Girivardhari Vijana Balaba Jaya Girivardhari Shodanandana Braja Janaranjana Shodanandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Banachari Yamuna Chira Banachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Vijana Balaba Jaya Girivardhari Vijana Balaba Jaya Girivardhari Shodanandana Braja Janaranjana Shodanandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. Bueno, buenas tardes. Haribol, Hare Krishna. Reverencias a todos. Todas las glorias para Srila Prabhupada. Entonces, bueno, mi nombre es Keshava Rama Das y vamos a leer del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, del capítulo número 18 que se titula Conclusión, la perfección de la renunciación, el texto número 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anishtam Ishtam Nishram Cha Trividham Karmana Phalam Bhavatyatyaginam Pritya Natu Sannyasinam Kvachit. Entonces, la traducción es: para aquel que no es renunciado,
las tres clases de frutos de la acción, lo deseable, lo indeseable y lo mixto, se devengan después de la muerte. Pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Una persona que tiene conciencia de Krishna y que actúa con conocimiento de la relación que tiene con Krishna, siempre está liberada. En consecuencia, después de la muerte no tiene que disfrutar o sufrir de los resultados de sus actos. Leemos nuevamente en sánscrito. Anishtam ishtam mishram cha trividam karmana phalam bhavatyatyaginem pretya nato sannyasinan kvachit. Traducción. Para aquel que no es renunciado, las tres clases de frutos de la acción, lo deseable, lo indeseable y lo mixto, se devengan después de la muerte. Pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agnati Mirandasya Janam Jana Salakaya Chakshurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Falgum Lam Gayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidavahu Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivira Pada Pankayayani Prabhupada Nuadaya Namah Shri Vidavaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvate Devi Govardhani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatya. Bueno, Hare Krishna. Bien, estamos aquí en el capítulo número 18, que es titulado capítulo 18, conclusión, la perfección de la renunciación. En este texto se habla de que una persona que no es renunciada va a tener que aceptar los frutos de su acción, ¿no? Cuando dice que se devengan después de la muerte, significa que van a ocurrir, los frutos van a aparecer después de la muerte, ¿no? Entonces, pero Krishna dice, pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar. Podemos sacar muchas ideas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué significa que está en la orden de vida de renuncia? Y también, por ejemplo, que no tienen que padecer, o las personas que están en esa orden de vida, o disfrutar. Entonces parece que fuera lo mismo, ¿no? Podemos tomar esa última idea, en donde se dice padecer o disfrutar. Y siempre, por lo menos cuando comenzamos en conciencia de Krishna, algo que a mí me pasó mucho es el hecho de escuchar de que las acciones que uno hace malas, ¿no?, traen karma malo, o sea, uno hace algo malo y después tiene que sufrir por eso, o devolver, digamos, lo que hizo. Pero si uno hace algo bueno, también le devuelven eso. Entonces, claro, en una forma aparentemente buena. Y eso como que a uno le hace ruido de entrada, porque dice, como lo bueno también es malo, entonces. Y en un sentido, sí. Porque como se explica en este capítulo, en los textos incluso anteriores, se está explicando, ¿no?, la renunciación en las modalidades de la bondad, pasión e ignorancia. Sabemos que en este mundo material hay 3 tipos de modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Krishna lo explica en 3 capítulos, por lo menos lo está explicando, ¿no? Sobre todo en el capítulo 14. Y ahí se nos muestra de que
podemos estar en una de esas modalidades de acuerdo a lo que nosotros, a cómo actuemos, pero cuando buscamos los frutos, cuando perseguimos el resultado de las acciones que hacemos, ¿no? Por eso, acá está la respuesta al hecho de que cuando Krishna está diciendo que esos problemas no van a devenir después de la muerte, cuando uno está en la orden de vida de renuncia. Pero renunciar no significa de que uno no tenga que actuar o puede pensar que eso es inacción también. Pero no, verdadera renuncia es actuar en conciencia de Krishna. Y eso es todo lo que está explicando, es todo lo que le quiere explicar Krishna a Arjuna y a todos nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser renunciado una persona que está actuando en un campo de batalla y está matando o va a matar, ¿no?, a personas, ¿no? ¿Cómo es posible que sea un renunciante? ¿Cómo es posible que sea un renunciante? Por ejemplo, nosotros en Conciencia de Krishna conocemos nuestros sannyasis, ¿no?, las personas renunciantes, y muy especialmente nuestro principal sannyas, que es Srila Prabhupada. ¿Y cómo podemos concebir que sea un renunciante cuando vino a América e hizo todo este movimiento, ¿no?, de liberación del mundo, ¿no?, a través de este proceso de conciencia de Krishna? ¿Cuánto trabajo tuvo que hacer detrás de eso? Nosotros no tenemos mucha idea, porque no es solamente el hecho de trabajar de una manera física, como se sabe. Prabhupada dormía muy poco y la labor que realizó fue gigantesca, maravillosa. Entonces, ¿cómo podemos considerar a esa persona un renunciante? Mismo todos los devotos, ¿no?, de una forma u otra somos renunciantes, ¿no? Incluso aunque no seamos renunciantes, aunque estemos en una situación, acá se dice mishra, en una parte mezclada, ¿no? Dice Anishtam, Ishtam, Mishram cha. Anishtam, que conduce al infierno. Ishtam, que conduce al cielo. Mishram significa mixto, ¿no? Entonces, aunque estemos en esa situación, porque se conoce, por ejemplo, los distintos procesos espirituales, como el karma bhakti, jnana bhakti, o bhakti yoga, ¿no? Entonces, si lo mezclamos con las palabras Mishra, obtenemos karma Mishra bhakti, jnana Mishra bhakti, o el bhakti, que está mezclado, significa, ¿no? Entonces, aunque estemos en esa situación de que mezclamos, porque no somos almas puras, pero si tenemos el deseo, la intención de hacerlo correctamente y trabajamos para ello, entonces es lo mismo que ser renunciantes. Somos renunciantes. Y este es el misterio y el secreto de este proceso de conciencia de Krishna. Por ejemplo, Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, en este libro, de que hay distintos procesos en donde uno tiene que ser absolutamente célibe para ser aceptados en esas escuelas, ¿no? De Jnana, por ejemplo, ¿no?, de yoga, el yoga místico, no se permite absolutamente ningún tipo de complacencia de los sentidos personales, ¿no? Porque en el yoga se está buscando la superalma, Paramatma, ¿no? Se está tratando de concentrar la mente y ocupar el cuerpo con posturas y con todo lo que ellos saben, para entender que no somos estos cuerpos, ¿no?, sino que hay algo dentro que es superior. Bueno, ahí no se permite, no hay posibilidad, porque la mente se desvía con facilidad, entonces no se permite. Si no se puede cumplir con eso, entonces uno lo deja. Pero por eso decimos, el misterio de este movimiento de conciencia de Krishna es que uno puede seguir exactamente haciendo lo que está haciendo y ser un renunciante, ¿no? Lo único que tiene que cambiar es el entendimiento de que el resultado de lo que estamos haciendo no es para nosotros. Y claro, todo eso es una gran ciencia que la explican los grandes acharyas, los Goswamis de Vrindavan, Srila Rupa Goswami, ¿no? Lo explica muy bien. Él, por ejemplo, decía, dentro de lo que es esta ciencia espiritual, cómo uno debe hacer para avanzar en la vida espiritual. Entonces él decía que uno
debe actuar con el mundo, en el mundo material lo justo y necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Eso es una ciencia. En la ciencia material, si nosotros tenemos un problema, una afección, no sé, respiratoria, gastrointestinal, renal, de cualquier tipo, también un médico experto, un científico experto, nos va a decir cuáles son los pasos a seguir para que funcione bien, para que nos curemos, ¿no? Para que nos aliviemos de esas enfermedades. En este caso, Srila Rupa Goswami dice, bueno, para avanzar en la vida espiritual, uno tiene que irse desapegando de lo material. Pero irse desapegando no significa, y volvemos al punto de la renuncia, no significa que uno abandone lo que está haciendo y se vaya al bosque. Por eso, el otro día hablamos con un devoto aquí en Mendoza acerca de que el señor Chaitanya prohibió el tomar sannyas así literalmente, ¿no? Como el Varna Ramdharma, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que es difícil, es casi imposible. No es que no hay que tomar sannyas, porque con motivos, con fines de prédica, sí, hay devotos avanzados que toman sannyas. Incluso el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu lo hizo, ¿no? Él estaba en un momento tratando de cumplir con su misión, que es la de predicar y salvar a las almas caídas, convencer a las almas caídas de lo que decíamos recién, que no somos estos cuerpos materiales, pero no a través del yoga, como dijimos recién, no a través del jnana, como lo hacían los sannyasis impersonalistas en esa época, ¿no? Que estudiaban solamente el Vedanta Sutra, ¿no? Sino que él trataba de convencerlos de que se volvieran devotos de Krishna, que se volvieran verdaderos sannyasis. Y como decíamos recién, Srila Rupa Goswami explica un verdadero sannyas diciendo que esta persona es un verdadero sannyas, es aquella que usa todo, que no renuncia a lo que puede ser usado al servicio de Krishna. Esa renunciar a algo no está mal, pero depende del nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Entonces, si algo que yo pudiera usar al servicio de Krishna me va a traer un problema, bueno, debo renunciarlo en primera instancia. Luego Krishna, el maestro espiritual, nos van a ir indicando cómo podemos volver a usarlo al servicio de Krishna, ¿no? Entonces, el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, él vino con esa misión, vino con distintos propósitos, pero uno de ellos es de salvar a las almas caídas. Entonces, claro, él vio que no estaba funcionando en un sentido, especialmente hablando de estos impersonalistas sannyasis impersonalistas y mayavadis, que no estaban muy de acuerdo porque tenían en su cultura espiritual el estudiar el Vedanta, ¿no? Entonces, bueno, el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, a pesar de que sabía que en esta era no hay que tomar sannyas, él lo hizo. Y como decíamos recién, lo hizo porque era necesario, ¿no? Pero él aconsejó en realidad que no hace falta como una etiqueta, porque sannyas es aquel que renuncia, aquel que ocupa todo al servicio del Señor, ¿no? ¿Y qué significa ocupar todo al servicio del Señor? Por eso aquí dice conclusión, la perfección de la renunciación, se titula este capítulo, ¿no? Porque la renuncia no está perfecta si es como decíamos recién, ¿no? Una renuncia falgu vairagya, ¿no? O sea, dejar algo que puede ser usado al servicio de Krishna. Entonces la perfección es cuando sabemos cómo hacerlo. Y retomando el punto del secreto tan grande de este proceso de conciencia de Krishna, que nos lo reveló Srila Prabhupada, ¿no? Y es que uno tiene que aceptar las órdenes de Krishna a través del maestro espiritual, ¿no? No hay otra forma. Nosotros podemos hacerlo de una manera personal, con mucho deseo, pero si no tenemos la guía, no funciona de una manera adecuada. Por ejemplo, este domingo en una clase, un programa, un devoto preguntó ¿cómo podemos saber si el maestro espiritual está complacido con uno, ¿no? Entonces, bueno, hubo unas contestaciones muy buenas. Lo que siempre escuchamos también,
de que cuando los devotos están complacidos, el maestro espiritual está complacido, ¿no? Y otras respuestas. Pero finalmente, y lo quiero enganchar con esto que estábamos hablando, es fácil responder a eso en el sentido de cuánto nosotros estamos cumpliendo con lo que el maestro espiritual nos pide, ¿no? Por eso decíamos que ese es el secreto, rendirse a través del maestro espiritual, ¿no? Por ejemplo, mi maestro espiritual, Sri Abhiravajo Maharaj, una vez dijo en una clase aquí en Mendoza, él dijo, muchas veces me preguntan cómo puedo satisfacerlo. Y entonces él dijo, mi respuesta es, sea feliz en conciencia de Krishna. Y esa es la instrucción más hermosa, más amorosa, más dulce, teniendo en cuenta que nadie puede ser feliz si desobedece las órdenes del maestro espiritual. Claro, volvemos al punto, a veces no se puede cumplir en un 100%, porque tenemos un cierto cúmulo de actividades pecaminosas que traemos de otras vidas, de esta vida, entonces se hace difícil. Por eso también se explica que cuando somos iniciados, el maestro espiritual toma, ¿no? O por lo menos ese es el humor, ¿no? Porque también siempre hay debates, el gurú toma el karma, no toma el karma, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, no importa si es sí o si no. El humor de nuestro proceso espiritual, Prabhupada lo dice obviamente, ¿no? De que uno tiene que pensar de que el maestro espiritual va a sufrir si yo cometo actos pecaminosos, ¿no? Pero bueno, eso finalmente es el humor que tiene que tener, que tenemos en este proceso y que tiene que tener todo discípulo, ¿no? Yo ahora voy a iniciarme, entonces la otra vez escuchaba que le preguntaban, no me acuerdo si a Hridayananda Maharaj o a qué maestro espiritual, acerca de cómo sé si estoy preparado o preparada, no me recuerdo si una devota. Y bueno, aparte de la respuesta fue esta, ¿no? Uno tiene que estar seguro de que va a hacer su mejor esfuerzo, ¿no? De que puede cumplir con lo que está prometiendo, ¿no? Y obviamente ese puede cumplir nunca va a ser perfecto. En algunas personas, en algunos devotos, va a ser muy fácil ya no comer carne, o capaz que, obviamente yo creo que casi todos los devotos lo hacen cuando conocen el movimiento. Otros, yo conozco amigos que eran vegetarianos de antes, ¿no? Ahora veganos. Entonces, tal vez ese principio les es más fácil, pero luego a otros les es más difícil dejar de embriagantes, ¿no? Y cada tanto vuelven, ¿no? Y así. Entonces, bueno, lo que se pretende con esto es que uno cumpla lo mejor posible, porque eso lo va a cualificar para seguir cumpliendo mejor, hasta el punto de que sea perfecto. Pero nunca es perfecto en realidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente depende de la misericordia de Krishna. Por eso cuando se dice, conclusión, la perfección de la renunciación, es que no importa ver el logro, lo importante es todo el esfuerzo, ¿no? Es como cuando se dice, alguien va a salir de Sankirtan. Entonces, el éxito del Sankirtan no está cuando yo regreso de Sankirtan, sino cuando al salir se ve el éxito. Porque eso es lo que uno está entregando a Krishna. Por decir algo, ¿no? Sankirtan. Podemos hablar no solamente de todos los servicios que hay, hacer programas, distribución de prasadam, sino de los servicios personales que tenemos en nuestra propia vida. Entonces, conciencia de Krishna es algo tan avanzado y tan sublime porque se practica internamente. No hace falta que nadie nos dé un certificado, ni que nos pongan una chapa como el mejor devoto, ni que se vean nuestros logros. Esos logros se ven por añadidura. Es como se dice, ¿no? Cuando uno dice una verdad, solamente hace falta decir la verdad y ella se defiende sola. Pero si uno dice una mentira, tiene que respaldarla con muchas otras mentiras. Y el ejemplo principal es Srila Prabhupada. Porque él no es que Prabhupada venía buscando fama, no venía buscando dinero, reconocimiento. Sin embargo, por añadidura, él obtuvo todo eso. Y nosotros, claro, vemos una cosa chiquita de Prabhupada, que es el Jagat Guru del universo. O sea, vemos el Guru del mundo, de los devotos. Pero nosotros no vemos desde el punto de vista universal, ¿no? De otros planetas, de los semidioses, lo que es Srila Prabhupada, ¿no? Así como Jesucristo también,
¿no? Y bueno, estamos llamados en conciencia de Krishna a también a ser sus representantes, de una forma u otra. Lo podemos hacer en nuestra familia, en nuestra comunidad, ¿no? Y sobre todo lo podemos hacer en nuestra propia vida. Es lo que tenemos que hacer primero. Caridad empieza por casa. Así que primero tenemos que hacer eso nosotros. Tratar de cumplir los principios regulativos. Si somos iniciados, bueno, obviamente. Si no somos iniciados, es lo mismo. O sea, si queremos ser iniciados y hemos elegido un maestro espiritual o a Prabhupada, ¿no? Pero luego la ceremonia de iniciación obviamente que es absolutamente necesaria. Pero, como se dice, es una formalidad, ¿no? Entonces nosotros en nuestra propia vida podemos entender esto, de que la perfección de la vida es la renunciación. Pero esa renunciación, y voy a insistir en este punto, en conciencia de Krishna, en esta sociedad que nos dejó Prabhupada, ISKCON, es algo muy, muy, muy amplio y es algo muy maravilloso. Porque renunciar no es lo que conocemos de ordinario renunciar en el mundo. Sino renunciar es al revés, es usar todo para el servicio de Krishna. Mientras más usamos algo que aparentemente deberíamos renunciar, más ganas nos dan de usar más para Krishna. Y eso es una renuncia interminable. Es algo que no tiene fin porque nos da mucha felicidad. Y ahí nos vamos acercando al entendimiento de lo que sería vivir en Vaikuntha, en el mundo espiritual. Y finalmente, no hay ninguna diferencia entre las almas que están en Vaikuntha misma y las almas que están en este mundo, como devotos puros, sirviendo a Krishna. Se dice, por ejemplo, que cuando hay 3 tipos de almas liberadas, ¿no? 3 tipos: Nitya Siddha, Sadhan Siddha o Kripa Siddha, ¿no? Entonces, bueno, Nitya Siddha son las almas que nunca caen a este mundo material, ¿no? Están siempre en el mundo espiritual, ¿no? Disfrutando una dicha eterna, que es lo que realmente somos y para lo que fuimos creados por Krishna, ¿no? Bueno, Nitya Siddha. Sadhan Siddha seríamos nosotros, los que intentamos obtener la perfección a través de un sadhana, de unas prácticas espirituales, ¿no? Para lo cual todo lo que hablábamos recién tiene que ver con esto, ¿no? De cómo usar todo el servicio de Krishna, ¿no? Entonces, sadhana significa eso, renunciar a usar todo lo que podemos para poder servir a Krishna, ¿no? Y luego tenemos Kripa Siddha, que es una categoría en donde se dice que es aparentemente una persona no ha hecho nada y se le da como el título de honoris causa, ¿no? O sea, una persona de pronto se vuelve perfecta aparentemente sin haber hecho nada, ¿no? Como los ejemplos de los perritos, del perrito que se liberó porque lo vio al Señor Chaitanya, otro pasatiempo de perros con los 5 pándavas. Bueno, pero se dice que cuando las almas están todas en el mundo espiritual, los Kripa Siddha, los Sadhan Siddha o los Nitya Siddhas, no hay ninguna diferencia. Es como, por ejemplo, cuando las almas, en un océano, ¿no? Que es tan vasto y tan profundo, llegan las aguas de los distintos ríos y se mezclan, ¿no? No importa de dónde vinieron. En el océano todo es lo mismo. Mismo pasa con las almas liberadas. Pero bueno, el punto es que estando en este mundo material podemos sentir eso. Claro, tenemos un cuerpo material y va a doler, no sé, vamos a sufrir por el calor, el frío, las devaluaciones, los gobiernos. Pero la diferencia es que el devoto no lo va a perturbar eso. Un devoto avanzado no lo perturba eso. No hay ninguna posibilidad. Siempre escuchamos de distintos maestros espirituales de que si uno está sufriendo en conciencia de Krishna es porque algo mal está haciendo. De todos modos, aunque no esté haciendo algo mal hizo antes, y entonces sigue todavía el ventilador, como se dice, cuando uno desconecta un ventilador entonces de la corriente, entonces sigue por inercia todavía girando. Entonces son reacciones que se siguen manifestando de una forma u otra. Pero el devoto avanzado, el devoto que ha decidido, ¿quién es un devoto puro? El devoto puro es el que ha decidido que ya es un sirviente de Krishna y actúa conforme a eso. No importa el nivel, porque claro, hay distintos tipos de devotos puros. Pero una persona que ha decidido esto ya es un devoto puro, ¿no? Es como cuando en un pasatiempo le preguntaban a Srila Prabhupada,
no me acuerdo dónde, creo que en Estados Unidos en una reunión, le vino alguien y le preguntó, ¿usted es el único devoto puro de ISKCON? Y Prabhupada dijo, claro que no. Y entonces le preguntaron, ¿y cuántos devotos puros hay? Entonces, bueno, él le preguntó a un secretario cuántos devotos había afiliados en ese lugar y le dijo tantos, 300. Él dijo, bueno, en ISKCON tenemos 300 devotos puros. Eso es algo, bueno, supremo también porque ahí Prabhupada también está dando la bendición. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en conciencia de Krishna, la de Srila Prabhupada. La diferencia es que nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿no? El señor Chaitanya vino hace 500 años, trajo este conocimiento. Krishna vino hace 5000 años, trajo el Bhagavad Gita, que es el que estamos leyendo ahora. El señor Chaitanya vino con el señor Nityananda hace 500 años y lo hicieron más dulce todavía. Como se explica, abrieron el mercado del santo nombre que estaba precintado. Y ellos dijeron, no, es para todo el mundo, ¿no? Entonces Prabhupada vino a cumplir esa profecía y la profecía sigue fluyendo, ¿no? Todo el néctar sigue fluyendo, depende de nosotros, ¿no? Claro, nuestra vida diaria es pesada, es difícil, este mundo material es peligrosísimo, ¿no? Acá en el capítulo 8 se dice que es Dukkalayam Ashashvatam, un lugar temporal y lleno de sufrimientos. Y eso es horrible porque primero que dice que es lleno de sufrimientos y si hay algo bueno, dice que es Ashashvatam, o sea que es temporal encima, lo bueno es temporal. Bueno, pero lo bueno es que también lo malo es temporal. Entonces entendiendo eso, ¿por qué no lo usamos al servicio de Krishna? Y nos convertimos en verdaderos renunciantes usando eso al servicio de Krishna. Claro, los sentidos son muy fuertes, ¿no? Todo esto lo explica Krishna a Arjuna, que tiene todas estas dudas antes de pelear en la batalla. No quiero pelear, dice Arjuna, y le da tantos argumentos a Krishna. Quiero convertirme en un renunciante, le dice Arjuna. Pero no solo que quiero convertirme porque sé que está mal matar a los familiares o, ¿no?, que nos han usurpado el reino. ¿Qué me importa un reino? No me interesan ni siquiera los planetas celestiales. Que hablar de esta tierra, dice Arjuna, ¿no? Sin embargo, entonces él dice, yo quiero volverme un renunciante. Y no solo que no puedo, no solo que no quiero intelectualmente, sino que no puedo. Mi arco Gandiva, le dice, se me está rebalando de las manos me suda el cuerpo, me suda, tengo los vellos del cuerpo erizados, ¿no? Y eso no era falso, era real, ¿no? Arjuna sentía todo eso porque era una gran alma, un gran devoto puro y amigo íntimo de Krishna, así que podemos entender por ahí, ¿no? Entonces Arjuna le dijo, prefiero ser un renunciante, pero eso es falsa renuncia, ¿no? Falgo vairagya, ¿no? Y Krishna le dijo, no, tienes que ser yukta vairagya, o sea, usar todo lo que sea, lo que yo te pida a mi servicio. Aunque te parezca difícil, eso es verdadera renunciación. Entonces, si lo haces así, esa es la perfección de la renunciación. Eso es renuncia, ¿no? En nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros muchas veces en conciencia de Krishna, conciencia de Krishna como en todos los órdenes de la vida material también, para poder obtener el éxito, nos pide una prueba, tenemos que avanzar. Y en conciencia de Krishna a veces cuesta mucho porque tenemos miedo de que vamos a dejar algo que nos gustaba mucho, ¿verdad? Pero en la vida material también pasa lo mismo. Dejamos algo que nos gusta mucho, pero de antemano sabemos de que eso que vamos, no sé, por ejemplo, quiero ser un gran deportista y bueno, sé que tengo que dejar el sueño y dormir menos y así, muchas otras cosas, ¿no? Y sé que lo voy a lograr, pero en la vida espiritual a veces no sabemos. A veces se nos dice y tenemos esa intuición que la traemos de otras vidas, pero lo que sí tenemos es el ejemplo de otros devotos, pero tampoco sabemos lo que sienten en su corazón internamente, ¿no? Pero ahí es donde se mete Krishna como Paramatma, o externamente, y nos manda el maestro espiritual, nos manda a los devotos. Yo he escuchado tantos casos de devotos tan avanzados como maestros espirituales, hasta devotos amigos, así como yo, simples nada más, que me dicen, sí, creo que la semana pasada, bueno, en este momento no recuerdo, pero ahí escuché lo mismo. Un devoto en Córdoba muy amigo, me decía eso, ¿no? ¿Cómo saber si hacer esto o el otro? Y entré a tal lugar y estaba esta persona escuchando un mantra Hare Krishna, que nada que ver esa persona con Krishna, ¿no?
Y bueno, de la misma forma escuché a otros maestros espirituales que decían lo mismo, ¿no? En sus momentos de estudiante, me rindo, no me rindo a tal cosa, y justo escucharon esto. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas experiencias de este tipo de cosas, ¿no? Entonces así es que Krishna le está diciendo a Arjuna, bueno, si no podés hacer esto, haz esto otro. Si no podés hacer esto otro, haz esto otro. Entonces, bueno, el punto ¿cuál es? Que Krishna lo estaba instruyendo a Arjuna, pero aparte de esa instrucción, le estaba dando la bendición para que lo entienda. Pero no podía entenderlo si él no quería, ¿no? O si no ponía un esfuerzo. Mismo pasa, como empecé diciendo esto, de que Srila Prabhupada trajo este movimiento. Y por eso él dijo, tenemos tantos devotos puros en ese pasatiempo que conté, porque él está dando la bendición para que nosotros podamos volvernos devotos puros. Pero claro, depende de nosotros. Por eso, uno dice, bueno, le pido las bendiciones para hacer tal servicio. Y está bien exteriorizar algo interno muy bueno. Uno quiere hacer un servicio para Krishna y a veces es difícil, entonces uno pide las bendiciones. Pero las bendiciones ya están ahí. Las bendiciones ya las trajo Sri Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años y Prabhupada nos las mostró. Prabhupada vino y nos dio como al bebé, ¿no? Como con cucharita en la boca, ya todo digerido, ¿no? Pero tenemos que tragar, ¿no? Y ese tragar significa que tenemos que usar todo el servicio de Krishna, ¿no? Como dice acá, la perfección de la renunciación es usar todo el servicio de Krishna. Y bueno, para concluir, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, para concluir, Krishna, en este texto del número 12 del capítulo 18, en donde Krishna le explica a Arjuna que aquel que no es renunciado de todo lo que hablamos recién, los resultados de su actuar para la complacencia personal van a devenir después de la muerte, ¿no? Pero los que están en la orden de vida de renuncia no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que una persona que actúa con esa conciencia de que todo le pertenece a Krishna, de que nada me pertenece a mí, ni mi cuerpo, ni mis familiares, ¿no? No es que no estén a mi cuidado, están a mi cuidado. Por eso un devoto, por ahí algunos detractores del movimiento decían, sí, porque ustedes dicen que los familiares no son sus familiares, entonces tienen que abandonarlos. Absolutamente no pasa eso, no es así, es todo lo contrario. Como nuestros familiares no son nuestros familiares, pero ¿de quién son? Bueno, en nuestra filosofía se entiende de que son de Krishna y por eso están a nuestro cuidado, por eso los amamos muchísimo y los vamos a cuidar muchísimo más de lo que haría un materialista. Porque un materialista llega hasta un cierto límite para cuidarlos. ¿Y cuál es ese límite? La propia complacencia de los sentidos. El devoto avanzado del que está hablando Krishna acá, el que es un verdadero renunciante, no tiene límites. ¿Por qué? Porque todo lo hace por Krishna. Y por eso en el Bhagavad Gita, en otras partes, se explica eso, ¿no? Para un devoto es lo mismo una piedra, oro, ¿no? Un guijarros, ¿no? Es lo mismo. La felicidad, la aflicción. Y Krishna le dice a Arjuna, para ser un devoto avanzado, una persona que se dedica al yoga, tiene que estar ecuánime, tanto en la felicidad como en la aflicción, ¿no? Entonces, bueno, dejamos acá. No sé, creo que no hay preguntas. Bueno, hoy empezamos con permiso, tuvimos permiso para empezar un poquito antes. Bueno, lo mismo si alguien tiene una pregunta y quiere dejarla luego en el chat, también lo puede hacer. Bueno, muy agradecido a Chitrak Prabhu, a los organizadores. Y bueno, ojalá que haya servido para algo, ¿no? Esta charla. Bueno, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanand. Haribo.